somos bendecidas entre las mujeres, puras mujeres, puras mujeres. Que se note que el poder de las mujeres está en el mundo de la psicología. Cuando yo estudié también éramos básicamente puras mujeres. Chicas, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando bien, si me ven bien? Sí, señora. Bueno, entonces pues bienvenidas a este espacio, me presento formalmente, aunque pues con algunas ya nos habíamos visto en el primer CIPAS. Mi nombre es Daniela Puentes, yo soy la directora de este curso, un curso autodirigido muy interesante que es aplicación de psicometría. Hoy pues estamos aquí reunidos para poder desarrollar el segundo CIPAS de esta asignatura donde pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con básicamente la construcción de esas pruebas que nosotros aplicamos muchas veces para el diagnóstico, pues digamos en esta bonita profesión. Entonces, permítanme un momento, yo voy a compartirles por aquí la presentación. Ve. Ya, me confirman, porfa, si la están viendo. Perdón, me volví. Sí, profe, sí se ve bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de estas IPAs. Como les decía, su nombre es construcción de pruebas psicométricas. Y aquí pues vamos a entrarnos un poco más en eso que habíamos de pronto hablado en la primera IPAs que hicimos, que era como la responsabilidad que tenemos los psicólogos ante la evaluación clínica que se hace normalmente. Y pues, ¿cuál es el propósito de este encuentro? Desarrollar en ustedes, mis queridas estudiantes, la capacidad de poder construir ítems psicométricos que sean válidos, que sean pertinentes, que a partir de un caso contextualizado, mediante un ejercicio práctico individual que va a ser guiado, pues se pueda fortalecer la comprensión del diseño de esos instrumentos de medición en psicología. ¿Listo? Entonces veo que se están conectando otras personas. Chicos, porfa, les recomiendo que intenten pues durante el transcurso de las IPAs nuevamente ingresar al campus para ver si pueden darle confirmar y quedar como asistentes formalmente. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con una reflexión. Después vamos a hacer una explicación temática y por último vamos a hacer un ejercicio práctico y discúlpenme que aquí se me quedó un último punto por fuera y es el cuarto punto donde vamos a hablar un poco de eso que tenemos como tarea, de eso, qué feo sonó, de lo que tenemos como tarea 3 para pues que ustedes tengan un poco más de claridades y resolver de pronto las dudas que ustedes puedan tener con relación a esa tarea que tenemos. ¿Listo? Claro, hasta ahí la agenda, lo que vamos a hacer, alguna duda. Profe, buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que Hola. cuando hace como 10 minutos que salí de mi casa, mentiras, más, hace como 20 minuticos, 25 más o menos, que salí de mi casa, yo verifiqué si me podía conectar para decidir si salía o no a hacer una diligencia que tenía pendiente. Y la plataforma de la universidad, pues obviamente no me dejó. Me puedo conectar desde aquí, pero no sé si alcance a llegar para conectarme y marcar la asistencia. No, Eso no te como preocupes, no te preocupes. Igual, la idea en este momento es que desarrollemos las IPAs, igual se está quedando grabada, igual también Teams me bota un informe de los asistentes, es simplemente como para que la plataforma donde se montan las IPAs, pues quede la asistencia real. Pero si no podemos, porque por lo menos yo acabo de intentar ingresar a ver si de pronto funcionaba mejor y la verdad no está funcionando. Entonces no te preocupes, ¿listo? bueno, muchas gracias. ¿Vale? Lo importante es que podamos desarrollarla para que ustedes tengan todas las claridades, para que puedan pues comprender muchísimo más estas temáticas de esto que pues obviamente es tan importante para todo el proceso formativo. Entonces, chicos, bueno, chicos, no, chicas, porque somos puras niñas. Entonces, hoy básicamente, ¿qué va a pasar? Hoy ustedes no solo van a aprender a hacer preguntas, sino que van a aprender a medir lo invisible.
que es eso tan difícil a veces de poder pues conseguir o de poder saber de las personas. Entonces vamos a poder ver cómo vamos a construir esas preguntas para poder medir esos constructos psicológicos, llámese, no sé, ansiedad, llámese personalidad, llámese inteligencia, bueno, tantas cosas que nosotros a veces necesitamos medir. Entonces, lo ideal es que aquí pues vayamos a hacer todo ese proceso formativo donde ustedes sepan paso a paso cómo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, es importante que sepan que no existe medición sin intención. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué responsabilidad implica crear un ítem para medir una variable psicológica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué responsabilidad implica crear esos ítems? Una que me diga. No todas, por favor. Si me están escuchando. Porque ningún aporto. Hola, profe, sí te La respuesta escuchamos. No me dejen sola, yo no les voy a Profe, evaluar. no existe medición sin intención. Bueno, a ver, yo Ok. opino. ¿Qué responsabilidad implica crear un ítem para medir una variable psicológica? Pues yo creo que siempre y cuando nosotros debemos obtener un resultado, ¿cierto? Y para ello pues debe haber esa intención, esa forma de medirla. No sé, yo la verdad como es algo nuevo para mí, pero pues existe medición sin intención. No existe medición sin intención, sí, la palabra nos dice que es correcto. Ok. Pero entonces, ¿qué responsabilidad implica para nosotros como psicólogos crear un ítem para poder medir algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿No tenemos responsabilidad? ¿Sí tenemos responsabilidad o por ahí por un ladito? profe, tenemos responsabilidad porque se supone que cuando nosotros creamos un ítem debe, debe haberse estudiado qué es lo que se quiere medir, por qué se quiere medir, o sea, se tiene que hacer con una intención y esa intención tiene que cubrir no solamente la parte estadística, sino también la parte ética de saber de que lo que estamos midiendo realmente o el ítem que estamos creando realmente mide lo que queremos medir y las razones también por las que lo queremos hacer. Correcto, muy bien. Realmente las dos tienen mucha razón. Nosotros sí debemos medir siempre con intención y claro que tenemos toda la responsabilidad en tanto a cuanto creamos un ítem como cuando elegimos una prueba para ser aplicada. ¿Listo? Entonces aquí, como vamos a ver todo lo que tiene que ver con la construcción de pruebas o el desarrollo de pruebas, entonces realmente el diseño de pruebas psicológicas no es una tarea como muy aislada y es una tarea que implica una responsabilidad social de nosotros como profesionales porque cada ítem que nosotros formulemos, que nosotros hagamos, que nosotros planteemos, que pongamos en un test, puede reflejar o puede llegar a distorsionar la realidad de una persona, ¿sí? Entonces, en este encuentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar de manera aplicada cómo vamos a traducir esas variables psicosociales en ítems o en preguntas, digámoslo así, que sean válidas y que sean funcionales, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las etapas para la elaboración, digamos, de una prueba? Hay diferentes momentos. Uno es un momento de conceptualización de la prueba. Aquí hablamos de la elaboración del proyecto, donde debemos primero seleccionar una teoría, donde decimos
realmente y definimos cuáles son los constructos que vamos a medir con esa prueba que vamos a hacer. Luego vamos a pasar ya como tal a la construcción de la prueba. ¿Por qué? Porque como ya tenemos esa claridad de la teoría y esa definición de esos constructos que vamos realmente a evaluar, pues ya podemos pasar a construir y ahí vamos a determinar las escalas y vamos a elaborar los ítems que de cierta manera pues son las preguntas y los reactivos del test. Posterior a construir la prueba, pues viene algo muy importante que es el ensayo de la prueba. ¿Qué quiere decir el ensayo de la prueba? El ensayo de la prueba es aplicar a un grupo piloto para poder de cierta manera contrastar si lo que estamos queriendo medir pues se mide bien. También tenemos un cuarto paso que es el análisis de los reactivos. Entonces ahí es como la determinación de la validez, de la confiabilidad, que son cositas que ya vimos en la primera CIPAS. Y por último, pues vamos a hacer la revisión de la prueba. Ahí vamos a seleccionar de los mejores ítems y vamos a hacer la validación y la interpretación. Entonces, hay unas escalas de estimación que de cierta manera pues es como el agrupamiento de palabras, son las afirmaciones, son los números, son los símbolos, en los que hay unos juicios relativos a la intensidad de un rasgo, de una actitud, de una emoción particular y es indicada por quien responde la prueba. Un ejemplo de esto son las escalas Likert, que son las que más se utilizan por su confiabilidad y porque son muy populares. Ejemplo, si ustedes ven este cuadrito, ahí hay algunas preguntas, como por ejemplo, la empresa despide el personal sin tener en cuenta su desempeño y nos da una escala Likert de 5 opciones donde 1 es siempre, 2 es casi siempre, 3 es muchas veces, 4 muy pocas veces y 5 es nunca. Pero yo creo que ustedes también han visto unas que dice, por ejemplo, de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo, ¿sí? ¿Sí han visto esas? Sí, señora. Eso también es una escala tipo Likert. Entonces resulta que esta escala tipo Likert, digamos que cada reactivo presenta 5 respuestas alternativas, eso es lo más general, en un tipo de continuo acuerdo y desacuerdo, ¿sí? Como va de acuerdo a desacuerdo o de aprobación a desaprobación. Entonces, digamos, si yo les quisiera preguntar a ustedes, esta clase es muy aburrida, entonces si van a decir nada de acuerdo, poco de acuerdo, o ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy de acuerdo o completamente de acuerdo. No me digan porque no me pongo triste. Ah, mentira, pero es un ejemplo. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes así, y si ustedes, por ejemplo, me responden 5, todas, ¿qué creen que me quiere decir a mí? Pues como quien dice, apague y vamos. Porque está muy aburrido, quizás no estén entendiendo o algo esté pasando y por eso consideran que la clase es muy aburrida. Pero si la mayoría puntúan en 1, que es nada de acuerdo, pues obviamente la afirmación que estamos haciendo al inicio, pues quiere decir que no es así. Entonces, probablemente sea lo contrario, que sea una clase muy entretenida, porque es una temática nueva, porque ustedes están entrando a otra, digamos que dimensión de conocimiento que no era tan conocido para ustedes. Y entonces, pues eso hace que sea un poco más fluido el tema de poder estar aquí y conectar con la temática. ¿Listo? Básicamente, eso es cuando hablamos de las escalas de estimación y la más utilizada y la más común, pues es la escala Likert. Resulta que hay unos estudios de validación donde podemos asegurar los procesos de medición. Entonces, anteriormente en la primera CIPAS, hablábamos de lo que era la validez de contenido, hablábamos de la validez de constructo y hablábamos de la validez de criterio. Resulta que cuando hablamos de validez de contenido, es que queremos asegurar que el test cubre todos los aspectos relevantes del constructo. Pero entonces, ¿qué es la validez del constructo? Es confirmar que ese test mide la teoría subyacente y es el análisis factorial exploratorio y confirmatorio de esa teoría. Cuando hablamos de la validez de criterio, pues es la que relaciona las puntuaciones del test con un criterio externo que sea concurrente y predictivo. Y pues digamos que la duración del proceso de la construcción de una prueba y
pues que sea un proceso riguroso, que sea real, para que la prueba tenga validez, confiabilidad, validez de criterio y todo, pues lo ideal es que tarde entre 6 y 12 meses. ¿Para qué? Para que podamos garantizar la calidad de esa prueba que estamos realizando. Pero entonces, aquí vamos con algunos de las pruebas que tenemos y que nos permiten analizar los ítems para perfeccionar las herramientas. Entonces, hay algunas que nos miden la dificultad de ítem, nos proporcionan, pues digamos que es como la proporción de las respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, cuando P nos da 0,85 indica que un ítem es fácil. Si un ítem es muy difícil, pues lo mejor es que lo omitamos. Existe otro tipo de análisis que es la discriminación del ítem. Entonces, es la capacidad de diferenciar entre grupos y pues de cierta manera eso lo que nos permite es que diferentes tipos de poblaciones pudieran aplicar la misma, pues digamos que prueba. Hay análisis de distractores, entonces es la evaluación de la efectividad de las opciones de respuesta incorrectas para optimizar de cierta manera la calidad. Y tenemos una fiabilidad interna, que ese ya lo vimos, que contribuye a mejorar la consistencia interna, donde hablamos de un alfa de Cronbach. En estos no nos vamos a detener mucho, porque vamos a ver uno más general, donde nos permite pues como evaluar el total de la prueba. Entonces, es muy importante, chicos y chicas, que reconozcamos que es sumamente valioso la redacción de un ítem o de una pregunta. Entonces, resulta que la formulación que nosotros hagamos de las preguntas puede llegar a influir muchísimo en la percepción que tiene el encuestado y en la precisión que nos puede dar de la respuesta, ¿sí? Si yo tengo una pregunta bien redactada, eso va a permitir de cierta manera que el entrevistado pues dé respuestas honestas, dé respuestas claras y que nosotros como creadores de la prueba pues no induzcamos al error ni generemos una confusión sobre la opción que va a seleccionar la persona. Muchas veces pasa que hacemos, por ejemplo, un examen de alguna asignatura y nos quedan preguntas que como que preguntan una cosa, pero también preguntan otra, pero en las opciones de respuesta solo está la opción de uno, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que verificamos con estos procesos. Entonces, hay algo que son las preguntas sesgadas. Este es el error más común, el número uno de las encuestas. Entonces, las preguntas nunca deben estar formuladas de manera que persuadan al lector para estar a favor o en contra de un tema. Entonces, por lo general, uno puede detectar que una pregunta está sesgada cuando presenta una redacción que atenta contra la neutralidad. Es decir, esto es un ejemplo de una pregunta sesgada. Una pregunta sesgada puede ser, ¿qué tan de acuerdo estás con que el uso excesivo de redes sociales está arruinando tu productividad y tu vida personal? ¿Cuál es el problema de esta pregunta? Que si ustedes se dan cuenta, él de una vez dice que le está arruinando la productividad de la persona y le está arruinando su vida personal, ¿cierto? Entonces, si se fijan, es un lenguaje ya muy alarmista, es valorativo porque está diciendo que al usar muchas redes sociales, pues básicamente le acabó la vida y sugiere esas consecuencias negativas, influenciando así una respuesta, ¿ya? ¿Cuál es lo ideal en este tipo de preguntas? Entonces, ¿qué tan de acuerdo estás con que el uso de redes sociales interfiere en tus actividades cotidianas? No estamos diciendo si interfiere positivamente o negativamente, entonces es una redacción neutral y permite de cierta manera que yo capte la percepción del encuestado sin inducirlo a que me diga, no, sí, es supremamente mala, porque yo misma lo estoy diciendo desde la pregunta. ¿Claro ahí? Sí, señora. Perfecto. Voy a hacer otra vez la pauta. Recuerden, chicos y chicas, por favor, los que están aquí durante el transcurso de las IPAs, traten de ingresar nuevamente al campus, a ver si por eventos les deja confirmar la asistencia. De igual manera, no hay problema que estén aquí. Ahí les compartí también un linkcito para que al finalizar me lo diligencien. ¿Listo? Existe también otro tipo de preguntas, que son las preguntas tendenciosas. Entonces, las preguntas tendenciosas son aquellas que inducen al encuestado para responder de cierta manera.
y eso limita la expresión auténtica de su opinión o su experiencia. Entonces, esto lo que hace es que nos induce a distorsionar los resultados, genera confusión y pues aumenta el abandono de la encuesta. Cuando una persona ve una encuesta de este tipo, pues por lo general, pues puede ser que pierda el interés total en la prueba o que simplemente diga, no, yo para qué lleno esto si básicamente solo me pregunta induciendo a que siempre diga lo mismo. Entonces, una pregunta bien diseñada siempre debe cumplir con básicamente 3 criterios. Debe ser neutra, debe ser clara y debe ser respetuosa del punto de vista del encuestado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una pregunta tendenciosa? Que yo le diga, ¿qué tan de acuerdo estás con que las personas que usan redes sociales en exceso tienen problemas serios de autocontrol? Entonces, si ustedes se fijan, esto de una vez está conllevando una carga negativa que puede influir o hasta puede incomodar al encuestado, ¿sí? Porque puede hacer que tú estés usando mucho las redes sociales, pero que tú no seas consciente de que eso te está llevando a problemas serios de autocontrol. Entonces, uno no quiere que sean como tan directos o que lo hagan sentir a uno juzgado desde el proceso de la entrevista o de la encuesta. Entonces, ¿qué es una pregunta correcta? ¿Con qué frecuencia sientes que te cuesta dejar de usar las redes sociales, incluso cuando tienes otras actividades importantes por hacer? ¿Sí me entienden? Es una reacción más neutral y permite que nosotros exploremos lo que piensa el entrevistado, cuál es su conducta, sin darle unos juicios de valor implícitos en la misma pregunta, ¿sí? Ahí simplemente le estamos diciendo, oye, ven, cuando tú tienes que trabajar, te dedicas mucho a las redes sociales. ¿Te cuesta dejarlas así tengas algo que hacer? Entonces, realmente ahí estamos haciendo una pregunta correcta. Y pues en estos casos, la escala de Likert sugerida sería nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente y siempre. ¿De qué tenemos que alejarnos? Aparte de esos 2 tips que ya brindé, también tenemos que alejarnos de preguntas compuestas. Una pregunta compuesta quiere decir que esa pregunta tiene más de una idea o una dimensión en una sola enunciación o en una sola pregunta, lo que va a obligar al encuestado a responder 2 preguntas al mismo tiempo. Entonces, este tipo de redacción, ¿qué va a hacer? Va a dificultar la interpretación de los resultados, ya que primero no nos va a permitir saber a qué parte de la pregunta se refiere la respuesta, ¿sí? Entonces, hay una regla de oro y es que cada ítem o cada pregunta que ustedes hagan debe evaluar un solo aspecto a la vez. ¿Cómo vemos esto? Entonces, una pregunta incorrecta es, ¿con qué frecuencia usas redes sociales antes de dormir y al despertar? ¿Cuál es el problema? Resulta que usted está evaluando 2 momentos diferentes del día, pero está pidiendo una sola respuesta. Entonces resulta que yo antes de dormir uso muchísimo las redes sociales, pero al despertarme no, porque vivo en una gran ciudad, no me queda tiempo, madrugo, me baño, desayuno y salgo corriendo para el trabajo. Entonces, si yo pongo la pregunta así, ¿con qué frecuencia usar redes sociales antes de dormir y al despertar? Probablemente el entrevistado diga como, pues en la noche la uso mucho, pero en la mañana no. Entonces pongámosle algunas veces o pongámosle frecuentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sean preguntas diferentes, que sean preguntas divididas. Una sería, ¿con qué frecuencia usas las redes sociales antes de dormir? Y otra pregunta sería, ¿con qué frecuencia usas las redes sociales al despertar? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me quedé sola? ¿No me escuchan? A ver, ¿qué pasó con mis muchachos por acá? Ok, perfecto, Ivonne. Muchas gracias por responderme. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, con algo que son las expresiones absolutas. ¿Qué quiere decir expresiones absolutas? Que digamos cosas como siempre, nunca, todos, ninguno, porque eso suele limitar las respuestas posibles del encuestado y generar respuestas inexactas o forzadas.
especialmente si la opción de respuesta solamente tiene dos opciones, como sí y no. Entonces, este tipo de formulaciones pues no reflejan la realidad compleja del comportamiento humano, que suele ser matizado y situacional. Entonces, la recomendación es que siempre utilicemos formulaciones más flexibles y escalas tipo Likert para captar mejor la frecuencia o la intensidad, porque es muy difícil que usted catalogue el comportamiento humano con sí y no. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver una pregunta con expresión absoluta. Entonces, ¿usa siempre las redes sociales antes de dormir? Entonces, ¿cuál es el problema con esta pregunta? Que va a obligar al encuestado a responder sí o no, ¿sí? Sin matices, sin un intermedio, sin decir más o menos, sin nada. La palabra siempre, pues, es muy extrema. Quiere decir que usted todas las noches, todo el tiempo, siempre va a coger el celular y va a estar en redes sociales. Entonces, ¿cuál es una pregunta correcta? Preguntarle al entrevistado con qué frecuencia usas las redes sociales antes de dormir, para que él me diga si la usa casi nada o muy pocas veces o la usa mucho, pero que nosotros no seamos los que le induzcamos a la persona esas palabras o esas expresiones absolutas. Entonces, la segunda pregunta, que es la que les muestro como correcta, tiene una ventaja y es que permite una respuesta más precisa y va a reflejar la variabilidad del comportamiento. Entonces puede hacer que si yo le digo antes de dormir, él me diga, bueno, las uso mucho, pero si seguimos con el mismo ejemplo que les hice, que si le hagamos con qué frecuencia usa las redes sociales al despertarse, pues diga que muy poco o casi nunca, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos permite el hecho de no usar esas expresiones absolutas. Tenemos algo, chicos, que se llama el coeficiente B de Aiken. Esto es básicamente lo que nos asegura la calidad de los instrumentos. Es una métrica fundamental para nosotros poder validar la calidad de las escalas y los cuestionarios en investigación científica. Entonces, el problema, ¿cómo sabemos si un cuestionario es bueno? Entonces, resulta que puede existir subjetividad en la creación, porque la elaboración de instrumentos puede resultar en ítems ambiguos o irrelevantes, debido a que a la perspectiva individual que tiene el diseñador. Yo puedo pensar algo sobre X tema y reflejarlo al hacer la prueba, ¿sí? Entonces hay una necesidad de objetividad. Entonces, eso implica que requerimos un método objetivo y cuantificable para poder nosotros validar cuál es la calidad que tienen los contenidos antes de poder aplicarlos en estudios reales. Entonces, el coeficiente B de Aiken, ¿qué hace? Es de cierta manera una métrica clave para evaluar esa validez de contenido de las escalas y los cuestionarios científicos. Es desarrollado específicamente para que nosotros podamos cuantificar el acuerdo entre jueces expertos sobre la relevancia, la claridad y la pertinencia de cada ítem en un instrumento de medición. Entonces, si hablamos de cada ítem, estamos hablando de cada pregunta. ¿Listo? Entonces, la solución, el coeficiente B de Aiken. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental? Acuérdense que ¿cuál es el problema? Que por ser seres humanos podemos tener subjetividad a la hora de hacer una prueba. ¿Cuál es la solución? Este coeficiente. ¿Por qué? Porque hay un propósito fundamental de este coeficiente de Aiken y es que mide el grado de acuerdo entre varios jueces expertos al evaluar cada ítem de un instrumento de medición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base conceptual de esta prueba o de este coeficiente? Se centra en la aceptabilidad de cada ítem por parte de esos expertos, proporcionándonos así una medida cuantitativa de consenso. ¿Cuál es la aplicabilidad? Pues puede utilizarse con diferentes escalas de valoración y adaptarse a diversos contextos de investigación. Entonces, es un cálculo simplificado, es mucho más fácil de lo que parece porque pues uno se pone de cierta manera a ver fórmulas y uno dice como, Dios mío, ¿cómo aplico esa fórmula? Es más, ¿quieren saber por qué yo estudio psicología? ¿Alguien que adivine? ¿Nadie?
Bueno, no fue precisamente solo por eso, pero sí una de las cosas que me hizo elegir psicología era que no iba a haber matemáticas. Vaya error. No vemos matemáticas precisamente, pero sí vemos estadística. Y pues la verdad es muy importante poder desarrollar estas capacidades para que nosotros podamos ser muy objetivos a la hora de aplicar pues los instrumentos que vayamos a utilizar. Entonces, lo primero, pues vamos a dar una puntuación individual, ¿sí? Así es como usamos el coeficiente V de Aiken. Bueno, V, perdón. Entonces, vamos a dar una puntuación individual. Entonces, yo hago una prueba, la diseño, le paso ese ítem que creé a un juez experto, ¿sí? No es que, ay, venga, amigo, ayúdeme usted aquí con esto. No, tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la temática que estamos evaluando. Entonces, vamos a decirle a cada juez que nos dé una puntuación a cada ítem, ¿sí? Entonces, si que nos diga si es aceptable, si no es aceptable, si es modificable, bueno. Luego vamos a hacer la suma de puntuaciones. Eso se calcula, pues, sumando lo de todos los jueces para cada ítem del instrumento. Ahora lo vamos a explicar tal cual con la formulita para que lo entendamos mejor. Y luego ya aplicamos la fórmula. Entonces, como ya tenemos las puntuaciones individuales, ya tenemos la suma de las puntuaciones de todos los jueces, pues ya ahí lo que hacemos es aplicar la fórmula del B de Aiken, que se deriva de esas sumas y compara las puntuaciones obtenidas con los máximos posibles. Entonces, esta explicación creo que no está tan clara. Vamos a pasar a esta. Entonces, aquí lo vamos a hacer con un caso práctico. Entonces, el caso dice que queremos medir ansiedad ante los exámenes, ¿sí? Y el ítem que hicimos dice, siento que el corazón me late muy rápido antes de entregar la hoja. Entonces, los jueces lo que hacemos es que vamos a sentar a 3 psicólogos expertos a evaluar ese ítem. Entonces, su escala de evaluación de los jueces a ese ítem va a ir de ¿qué? De 1 a 5. Nada relevante a muy relevante. ¿Listo? Resulta que el juez 1 me dijo que era 5, el juez 2 me dice que era 4 y el juez 3 me dice que es 5. Es decir, 2 lo calificaron como muy relevante y 1 lo calificó en 4, que probablemente sea relevante. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente V de Aiken? Es V igual a X sub menos la L sobre K. Entonces, ¿cuál es la X? Pues básicamente eso es lo que representa promedio, que lo que hacemos es que cada puntuación que nos dio cada juez la vamos a sumar. En este caso eran 3 jueces, si recordamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 5 más 4 más 5, que son los 3 puntajes que nos dieron los jueces, y lo vamos a dividir en esos 3 jueces que participaron, ¿sí? Eso me dio una puntuación de 4.66. ¿Cuál es la Lcita o I? Es que ni reconozco qué letra es bien, porque es así como cursiva. Entonces, vamos a decir en nuestra escala de 1 a 5, ¿cuál es la nota mínima, chicos? Pues es 1, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el rango K. ¿Qué es el rango K? Es esa nota máxima posible menos la nota mínima posible. Es la diferencia que hay. ¿Listo? Entonces, tenemos 5 menos 1, porque acuérdense que tenemos 5 opciones de respuesta, donde pues 5 menos 1 nos da 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. Vamos a poner la V, que es la que representa el coeficiente de Aiken. Vamos a poner el promedio que sacamos, que es 4.66. Vamos a poner, a restarle a ese 4.66 la nota mínima, que recuerden que es 1, y lo vamos a dividir sobre 4, que es ese rango K. Entonces, nos da 3.66 sobre 4, lo que nos da 0.915. ¿Esto qué quiere decir? Que este ítem es altamente válido, ¿sí? Y se queda en la prueba. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos nosotros qué significa el número que obtenemos en el B de Aiken? Lo primero es, cuando llegamos a 1,
Es decir, que el resultado nos dé 1 es porque un acuerdo perfecto, todos los jueces dijeron qué divinura, mejor dicho, está perfectísimo, entre todos los jueces dan una aceptación de ese ítem, ¿sí? Cuando está menor a 1, ¿sí? Podemos decir que hay desacuerdo entre jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sugieren que el ítem podría necesitar una revisión o una eliminación, ¿sí? ¿Y cuál es una validez aceptable? Que ustedes digan, ay, listo, este ítem se va a quedar dentro de la prueba, siempre que esté superior a 0,8. ¿Listo? Entonces, esos valores altos, cercanos a 1, son los valores deseables que queremos encontrar al hacer esta revisión para que aseguremos esa alta validez de contenido. ¿Listo? Entonces, ¿dónde usamos nosotros ese coeficiente de Aiken? En psicología, entonces hacemos validación de test de personalidad, de escalas de ansiedad, de depresión y de otros constructos psicológicos, llámese inteligencia y demás. También lo usamos en educación porque pues nos permite evaluar exámenes, cuestionarios de satisfacción académica o pues instrumentos de medición de aprendizaje. También se usa para investigación de mercados, entonces para evaluar el diseño de encuestas para medir opiniones, comportamientos de consumo y también el tema de satisfacción al cliente, que si ustedes se dan cuenta, hoy en día es muy popular que a uno le hagan ese tipo de encuestas. Y también para desarrollo de software, entonces para la validación de esas interfaces de usuario, usabilidad y experiencia del usuario en aplicaciones digitales. Entonces, hay diferentes herramientas para cálculo. Hay software estadísticos, hay uno que se llama SPSS, que nos ofrece una sintaxis específica para calcular el coeficiente B de Aiken. Hay lenguajes de programación como R, que nos proporciona diferentes librerías especializadas para ese cálculo, que están documentadas en comunidades como lo es RHelpS. Tenemos hojas de cálculo, que son pues plantillas y calculadoras online disponibles y hay otros repositorios académicos. Y pues de cierta manera, ay, no me quiso pasar. Digamos que del juicio experto hay que pasar a esa validez cuantificada, ¿sí? Entonces pasamos por esa revisión experta, hacemos el cálculo Aiken y ya vamos a tener un informe de validez, porque tenemos ese soporte, digamos, cualitativo de esos expertos, pero tenemos esa cuantificación y ahí podríamos llegar a dar ese informe de validez de nuestros ítems. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Resulta que hay que tener una base sólida de nuestros instrumentos. Hay herramientas indispensables. En este caso, el coeficiente B de Aiken es una herramienta fundamental para que nosotros garanticemos una calidad y una fiabilidad de cualquier instrumento de medición en investigación científica. ¿Listo? Y pues de cierta manera es una inversión rentable, porque de cierta manera invertir nuestro tiempo en un cálculo asegura que nuestros datos lo que hagan es reflejar de verdad lo que buscamos medir. Y evitamos equivocarnos, evitamos errores costosos en fases posteriores de la investigación. ¿Listo? Porque recuerden que nosotros tenemos un código ético donde de cierta manera pues cualquier error que podamos cometer pues puede terminar siendo pagado hasta con nuestra tarjeta profesional, ¿va? Entonces, hay varias conclusiones importantes y quiero retomarlas aquí. Entonces, hay que usar lenguaje claro y comprensible. Entonces, para que las encuestas sean efectivas, va a ser fundamental, fundamental. No hay, digamos que, negociación entre esto. Y es usar un lenguaje claro, directo, accesible para el público objetivo que yo voy a tener. Por eso es que es muy importante saber a quién voy a evaluar, porque chicos y chicas, no es lo mismo como yo evalúo a un adulto a como yo evalúo a un niño. Y también si yo evalúo a un niño de 3, 4 años, no es lo mismo que evaluar a un niño de 10 años, ¿verdad? Entonces tengo que tener todas esas claridades. Recomendaciones claves. Vamos a evitar
digamos, jerga técnica o vocabulario técnico. Vamos a evitar acrónimos o términos especializados. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de hiperactividad. Entonces, que yo le ponga solamente las siglas, ¿sí? Eso no lo podemos usar en una prueba. Entonces, es preferible que usemos palabras sencillas, que no tengan ambigüedades. Si necesitamos de pronto incluir algún concepto complejo, debemos acompañarlo de una definición breve o un ejemplo para que pues, la persona pueda tener ese conocimiento para responder la pregunta. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que un lenguaje comprensible va a mejorar sustancialmente la tasa de respuesta y va a aumentar como tal la disposición o la voluntad de los participantes para completar la encuesta, para hacerlo de forma voluntaria y para hacerlo de forma honesta y reflexiva. Entonces, en este momento yo les voy a pedir que le presten mucha atención a este videíto que les tengo por aquí. Espérenme porque no sé si compartí con volumen, no incluí el sonido. Listo. Espérenme porque como no he compartido con sonido, vamos a entrar por acá. Ah, creo. Me confirman porfa si escucho. Ay, no me quiere funcionar. Bueno, entonces espérenme, entremos por otro lado, les comparto pantalla, no, porque aquí no dejo. Se ha cerrado. Entonces le vamos a prestar mucha atención a este video que vamos a reproducir porque en este video van ustedes a sacar sus propias conclusiones para que posterior a ello podamos hacer la actividad práctica de este CIPAS. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si están escuchando y viendo. Mírala. Qué pelazo. Yo que me levanto. Chicos, ¿si están escuchando y viendo bien? Hola. Sí, señora. Perfecto. 2 horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Esta es de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Buenas tardes. Fíjate qué manos. Qué envidia, son perfectas. ¿Y las mías? Qué desastre.
Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que haga, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevará ropa tan ancha? No quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que me van a decir qué constructo psicológico podríamos evaluar de esa situación que vimos en ese video. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que algo podemos evaluar de ahí o no? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué podríamos evaluar? Cuéntenme. La complejidad que tiene cada persona, la inseguridad hacia sí mismo. Ok. De pronto, ¿qué palabra lo pondrían en un constructo psicológico como tal? ¿Qué me quiere decir? Como ¿Cómo lo podríamos autoestima. llamar? Satisfacción personal. Bueno, autoestima está bien. ¿Tú qué dices, María Catalina? La insatisfacción personal. Ok, pero eso también puede ir dentro de autoestima, ¿sí? Entonces, Amor chicos, propio. correcto, también amor propio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar un Excel donde ustedes me van a poner esa variable, ¿sí? Esa variable que ustedes van a evaluar con el ítem que van a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes me van a poner esa variable, en este caso, si van a evaluar autoestima, amor propio, bueno, ¿qué van a evaluar de ahí? Van a definirla, van a poner esa escala Likert que van a utilizar. Si quieren las dimensiones, dejémoslas ahí, no las diligenciemos. Y vamos a hacer, por ahora hagamos solo un ítem, ¿sí? Solamente un ítem. ¿Qué quiere decir un ítem? Una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntarías tú? Y pues digamos que ahí en donde dice evaluación de 1 a 5 no vamos a poner nada y abajo donde dice ítems y opciones de respuesta todavía no vamos a poner nada. ¿Listo? Solamente vamos a llenar variable, dimensión, donde dice ítems en la primera tablita, que es donde al frente dice evaluación de 1 a 5. Entonces vamos a hacer esa que dice ítems, ahí es donde vamos a poner la pregunta y arriba donde dice escala, ahí vamos a poner cuáles son las opciones de respuesta que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por aquí al interno, permítanme, por el chat, les voy a pasar un formatico. Mm, Bueno, por aquí como que no deja. Entonces, se los voy a anexar, ¿saben por dónde, chicos? Se los voy a anexar por el chat de aplicación de psicometría, ¿listo? Pues aplicación de psicometría. Sí, porque en definitiva es una de... Y aquí sí deja. Entonces, ahí ya tienen la plantilla. Entonces, quiero que cada uno, por favor, me la diligencie. ¿Listo? Entonces,
Entonces, en variable van a poner que van a evaluar, entonces si van a evaluar autoestima, amor propio, van a definirlo. La de dimensiones la vamos a dejar vacía. En escala van a poner la escala Likert que van a utilizar. Donde dice ítems, en la primera opción, es decir, arriba donde dice evaluación de 1 a 5, entonces ahí ustedes van a poner la pregunta que van a hacer, no van a llenar nada más. ¿Listo? Y ahorita vamos a hacer el proceso de, entre todos, ser expertos para poder evaluar esas actividades que ustedes realizan. ¿Listo? Entonces, vamos a dar unos 10 minuticos hasta las 5:45. ¿Listo? Chicos, de pronto alguno de los que está aquí ha podido confirmar la asistencia. De pronto pudieron volver a entrar. No, profe, no fue posible, no es posible aún. Ah, bueno, igual tú, Ángela y María Cristina, perdón, María Catalina, ya quedaron con asistencia formalmente. Sería Listo, como profe. las otras si pudieron ingresar, pero de igual manera les recuerdo que yo les envié un linkcito por aquí al chat. Ese me lo diligencian, que ahí también pues básicamente es como una asistencia para que pues tengamos todo completo, ¿vale? Vale. Y los invito a que desarrollen la actividad con ese formatico que les envié por el curso de aplicación. Voy a cerrar un momento micrófono para que se concentren. Vamos a dar hasta las 5:45 para que me hagan el ejercicio, ¿vale? Profe, no tengo acceso al grupo que has creado porque anteriormente estaba con el otro usuario. ¿Lo puedes compartir por este foro, por favor? Es que no La, deja. no te Espérame, deja, ¿cómo Lite. apareces? ¿Cómo apareces en Es Teams? que a mí Ángela tampoco me deja, Patricia Gómez Jorge, Sánchez. a mí tampoco me deja entrar al grupo porque estoy por medio del PC y pues no me deja salir, tendría que salirme de toda la reunión. Ángela Patricia Profe, no me Gómez. permite la plantilla diligenciarla. Descárguenla, porfa. Profe, no deja modificar. Yo estoy en el celular y no deja. Me toca descargar Excel. Hagamos Tocaría una cosa. esperar. Para que no nos compliquemos, háganlo a mano. Simplemente básense es en las cosas que vamos a decir. Igual ahí están en la pantalla. Entonces, acuérdense, variable y definición. Eso es lo que me van a hacer. La escala y la pregunta. Eso es lo que me tienen que hacer. Si quieren, háganlo en una hojita o en un Word si están desde el computador. No se compliquen. ¿Listo? Bueno, ¿sí? Listo, profe. Entendido, Perfecto. gracias. Profe, qué pena. En ítems es donde va la pregunta, ¿cierto? Como tal. Así es. Ajá. Eso. Tutora, Dime. la, la pregunta va donde es que tengo como que una parranda y eso no puede escuchar nada. No te preocupes, en ítem, donde dice ítem, ahí haces la pregunta. ¿Y qué más tengo que llenar? Tienes que llenar lo que dice variable, que es lo que vas a medir. Si vas a medir autoestima, amor propio, bueno, lo que quieras medir, vas a definirlo, vas a decir que vas a hacer la escala. Entonces, la Ok. escala Likert, de decir, por ejemplo, nunca, casi nunca, siempre, bueno, eso.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguien ya tiene de pronto el ejercicio? Si alguien lo tiene y me pudiera colaborar copiándolo en el chat para que hagamos pues como un juicio de expertos entre todos. María Catalina, como les dije, si quieren háganlo a mano para que no se compliquen, o en el celular o en algún otro medio. Bueno, entonces vamos a detener un momento el hacer el ejercicio para que evaluemos el que nos compartió sus series. ¿Listo? ¿Están todas están pendientes? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces, Sí, señora. en este momento, Suselis nos propone que va a evaluar la variable ansiedad. Ella que dice que la ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica que surge cuando una persona percibe una situación como amenazante, incierta o potencialmente estresante. Se caracteriza por un estado de preocupación anticipatoria acompañado de cambios en el pensamiento, las emociones y el organismo, como tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco, inquietud o dificultad para concentrarse. Aunque la ansiedad cumple una función adaptativa al preparar al individuo para afrontar los desafíos del entorno cuando su intensidad, frecuencia o duración exceden las demandas de la situación y afectan el funcionamiento cotidiano, puede convertirse en un factor que compromete el bienestar psicológico y la calidad de vida. ¿Listo? Esa fue la variable que ella definió, esa es la definición que Suselis dijo. Ella nos propone como pregunta o como ítem cómo influyen las experiencias de estrés y las demandas del entorno en la aparición y mantenimiento de los síntomas de ansiedad en la vida cotidiana de una persona. Pregunta. Y aquí nadie se va a poner bravo, aquí lo que estamos es aprendiendo, no les dé miedo dar sus opiniones sinceras, obviamente con mucho respeto. Entonces, quiero que levanten la mano y me digan qué opinan de la pregunta. Suseli, ¿sabes qué te faltó? La escala de valoración. ¿Cómo va a responder la persona? Ah, ok. Nunca, casi nunca, siempre. ¿Listo? Bueno, ¿quién nos quiere dar una opinión sobre esta pregunta? Los escucho, las escucho. No tengan miedo, aquí estamos aprendiendo. La idea es que ustedes participen, que nos equivoquemos para poder mejorar. Profe, mira el chat. No me sale más. No, pero solamente tengo el último mensaje de Suselis. No me sale nada más. Ah, creo que acaba de llegar algo más. No. ¿O el otro chat? El chat del grupo, creo que la Ah, compañera ok. Pamela que envió está relacionado con la autoestima, pero se ve como incompleta la imagen. Espérame, espérame. Es que es como la segunda imagen que envió. Profe, si así estoy bien, ¿no? Bueno, No Pamela, sé. ¿sabes ahí qué nos falta? ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer a la persona? Ah, ok, profe. ¿Listo?
¿Tienes una escala de 1 a 4? No le pusiste 1 a 5. Ok, sí. ¿Listo? Entonces eso, y necesitamos el ítem, que es la pregunta que vas a realizar, ¿vale? Ok, profe. Bueno. Entonces, ¿quién me quiere dar la opinión sobre la pregunta que nos plantea Sucelis? A ver, los escucho. O las escucho. Ella como ítem tiene cómo influyen las experiencias de estrés y las demandas del entorno en la aparición y mantenimiento de los síntomas de ansiedad en la vida cotidiana de una persona. Ay, no van a participar, me dejaron solo. A ver, ¿quién se anima? No sean así. ¿Por qué son así? Me voy a poner triste. A ver, alguien que me diga alguna cosa. ¿Creen que es idónea o no es idónea esa pregunta? Me va a tener que preguntar. A ver, María Fernanda, cuéntame, ¿qué opinas de esa pregunta? Ahora se comienzan a desconectar. María Profe, yo Fernanda, ¿me estás sí. escuchando? Ok, El Pamela. ítem, me acepto tal cual como soy. Dime. En ítems yo puse como pregunta, ¿me acepto tal cual como soy? Ok. Bueno, ¿qué opinan de esa pregunta de Pamela? A ver. Porque nadie opina. La idea es que entre todos construyamos. A ver. ¿O me siento bien conmigo misma? Como mejorar un poco la pregunta, ¿cierto, profe? De pronto el tal Ya, cual pues, es ya el que que no estamos hablando. me... Ajá. Correcto. De Mejor pronto el sería, me por ejemplo, creo que tengo cualidades positivas. No, creo no. O me Porque siento, acuérdate que el creo es o me como en siento el limbo. o me siento orgullosa de mis logros. Exacto. O, O confío en mis estoy capacidades para conforme alcanzar mis metas. Bueno, Queda entonces como mejor. espérenme. Vamos a hacer el ejemplo con estas tres que ya me mandaron. ¿Listo? Entonces, la primera. En la pregunta o el ítem que nos plantea Sucelis pasan varias cosas. Una, ella nos dice cómo influyen las experiencias de estrés y las demandas del entorno. ¿Qué está ahí fallando ella de lo que hablamos? ¿Qué está pasando ahí? Que está ¿Cómo? asociando el estrés con el entorno. Ok, está hablando de dos variables en un solo ítem, ¿cierto? Y eso dijimos que no se puede hacer en los ítems o las preguntas. Muy bien. Pero luego dice del entorno en la aparición y mantenimiento de los síntomas de la ansiedad. ¿Tú cómo sabes que tu entrevistado sabe reconocer cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo nosotros sabemos que a quien yo voy a entrevistar reconoce un síntoma de la ansiedad? Entonces, acuérdense que tenemos que tratar de evitar los tecnicismos, ¿sí? Entonces, si yo sé cuál es un síntoma de la ansiedad, por ejemplo, pensamiento excesivo de algo o pensamiento excesivo del futuro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es plantear una pregunta donde tenga una sola variable que esté evaluando, donde esté evaluando una sola cosa y donde de pronto ese síntoma de la ansiedad yo lo esté describiendo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso sería. Y lo otro es muy importante que nosotros acompañemos el ítem de la escala Likert o la pregunta de la escala Likert. ¿Por qué? Porque no todas las preguntas se pueden responder con la misma escala. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, por ejemplo? Con ese primer ejemplo.
¿Sí reconocemos esos errorcitos? Sí, señora. Perfecto. Ahora vamos con el que nos envía Pamela. Pamela nos habla de que vamos a evaluar la variable autoestima, la define como la valoración que una persona hace de sí misma. Nos dice que la escala va a ser 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces. Hay 4 sería casi siempre y 5 sería siempre, ¿cierto? Le faltó el 5. Y el ítem dice, me acepto tal cual como soy. Entonces, ese tal cual yo lo quitaría. Me acepto como soy. Puede ser que a veces un día me levanto queriéndome, otro día no. Un día me gusta mi pelo, el otro día no. Un día me gusta que me crezcan las uñas, el otro día no quiero que me crezcan tanto las uñas porque me toca hacerme el pedicure y el manicure más seguido. ¿Sí me entienden? Porque ese tal cual resulta que si es una persona que varía mucho en su, digamos que concepción, entonces puede decir como tal cual, pero como era hoy o como estaba ayer. Ayer me parecía como estaba como más bonita, ¿sí? Entonces hay que evitar como esos puntos así tan intermedios también. Entonces, ¿hay clara esa alternativa? Bueno, ese ejemplo, ¿sí? Sí, señora. Bueno, vamos con el tercero. Por acá Ángela nos dice variable amor propio y define el amor propio como la valoración positiva que una persona tiene de sí misma, expresada mediante respeto, aceptación, cuidado personal, reconocimiento de su propio valor, constituye un componente fundamental de bienestar psicológico, favorece relaciones interpersonales saludables, autonomía y adecuada regulación emocional. Nos habla de unas dimensiones que son la autoaceptación, el autocuidado y la autovaloración. ¿Qué escala definió ella? Definió una escala donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Primera pregunta, ¿me siento satisfecho con la persona que soy? La segunda dice, ¿reconozco mis cualidades sin sentirme superior a los demás? Entonces, vamos a hacerla con la primera. ¿Me siento satisfecho con la persona que soy? Considero que es una buena pregunta. No estoy yéndome a los extremos, ni le estoy diciendo si está bien o mal. ¿Listo? ¿A quién reconozco mis cualidades sin sentirme superior? Ahí sí yo pediría que reevaluemos la pregunta. Porque si yo le digo a alguien que se está sintiendo superior, se va a sentir incómodo al responder la pregunta y probablemente puede hacer que reconozca sus cualidades, pero sintiéndose superior a los demás. Pero le va a dar pena responder totalmente en desacuerdo porque, ay, a uno no le gusta reconocer tanto sus errores, ¿sí? Entonces, la tercera dice, me trato con respeto incluso cuando cometo errores. Ese incluso me da como un, ¿sí me entienden? Como sí, como no, como de pronto. Entonces, ahí lo que podemos hacer es, me trato con respeto en los momentos donde cometo errores, ¿sí? Quitar el incluso, para que de pronto no nos dé esa opción de que la gente pues como que se vaya a los puntos medios. ¿Listo? Claro, ahí los errores que cometemos, por ejemplo, en esos espacios o cuando diseñamos una pregunta. Sí, es claro, profe. Bueno, muy bien. Sí, señora. Gracias. Bueno, por acá también participó Marisol. Muy bien, Marisol. Por acá ella también dice que variable autoestima, nos dice que es la percepción, juicio o valoración subjetiva que una persona tiene de sí misma. Es el grado en que nos aceptamos, respetamos y apreciamos, influenciando directamente nuestras decisiones, nuestra salud emocional y cómo nos relacionamos con el entorno. Como escala Likert tiene 1 nunca, 2 casi nunca, 3 pocas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. La pregunta que ella hace es,
¿los pensamientos o creencias sobre usted influyen en sus decisiones para enfrentar retos o lograr metas? Entonces ahí solo te veo pues digamos que un error. O es pensamientos o es creencias. Deja alguna de las dos palabras, no ponga las dos. Y al final también fallas al decir en sus decisiones para enfrentar retos o lograr metas. Resulta que es muy diferente que tú aceptes un reto a que tú logres una meta, porque tú puedes enfrentar un reto y lograr la meta, como puedes enfrentar un reto y fracasar, ¿sí? Entonces, si yo pongo el lograr metas ahí, pues yo puedo pensar como, no, siempre que hago algo fracaso. Entonces es mejor como en las decisiones para enfrentar un reto, ¿sí? Ahí podríamos corregir un poco mejor. Bueno, vamos a continuar, chicos. Yo creo que ahí ya nos quedó súper claro. Obviamente, pues la BD Iken pues requiere unos expertos que evalúen esos ítems, que cada uno nos lo califique para poder aplicar esa, ay, se me fue la palabra, esa fórmula, perdón, que se me escapó en ese momento la palabra y pues así pues tener digamos que esa valoración cuantitativa. Aquí pues obviamente hicimos un ejercicio para poder corregir esa construcción de esos ítems para que luego pues puedan pasar a ese proceso de evaluación por jueces. Entonces, para finalizar este espacio, vamos a hablar sobre la tarea 3, que es la selección de pruebas en contexto. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó? Ah, sí, es que se me había pasado una más. Entonces, lo primero y la fase 1 de la tarea, pues obviamente aparte de entrar, ver todo el proceso, digamos que del curso, leer la guía, leer los contenidos y demás, que ustedes saben que lo deben hacer en cada una de las fases o de las guías que desarrollamos de las tareas. Entonces, después de eso, vamos a la fase 1 como tal de la entrega de la tarea. ¿Cuál es la fase 1? Es la inmersión tecnológica. Es la experiencia de usuario que van a tener ustedes al aplicar una prueba psicométrica online. Entonces, van a acceder y van a diligenciar el formulario de esa prueba que yo les compartí. Permítanme, yo se las copio también aquí al chat, que eso creo que sí me deja copiarlo. Espérenme, ¿por qué? Esto no quiere dejar abrir. Bueno, les voy a copiar el link de la prueba, aunque ya se los había copiado por el chat grupal y también se los envié en un correíto interno. ¿Listo? Esta es la prueba que yo les sugiero. Había sugerido otra al inicio, pero resulta que nos estaba fallando demasiado, les estaba pidiendo muchas cosas. Entonces, pues decidí mejor cambiarla, pues para así evitar dificultar el proceso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes diligencien ese formulario o esa prueba psicométrica online? Eso va a permitir que ustedes como estudiantes experimenten de manera directa la operatividad, la interfaz y los factores humanos que pueden influir en una evaluación digital autoadministrada, donde nadie va a estar ahí pendiente, donde usted lo va a estar haciendo solo. Temas como de pronto la fatiga atencional o la claridad de las instrucciones de la prueba o de pronto los ítems no eran tan claros, ¿sí? Y de cierta manera, pues este ejercicio práctico va a actuar como un insumo para que ustedes puedan argumentar desde la parte empírica para redactar su informe final. ¿Listo? En la fase 2, ¿qué van a hacer? La fase 2 es el diagnóstico de las necesidades y las restricciones institucionales. ¿Por qué? Porque la tarea les da a ustedes un caso. Entonces, la acción del estudiante es que realicen una lectura analítica del caso aplicado para que identifiquen cuáles son esas restricciones y ese alcance. Entonces, ahí van a plantear la delimitación técnica que les está pidiendo el caso. Entonces, ¿cuál es la población objeto? ¿Cuál es el propósito evaluativo? ¿Cuáles son las limitaciones operativas? Entonces, en este caso, que tiene que ser aplicada 100% virtual, que debe ser autoadministrada, que no se debe demorar más de 15 minutos y van a ver los ejes de evaluación prioritarios. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evaluar? ¿Listo? Ya una vez ustedes tengan esa claridad, van a pasar a la fase 3. La fase 3 es ese análisis comparativo cualitativo de los instrumentos. Aquí quiero hacerles una claridad y ustedes no se me van a poner a sacar números o cálculos matemáticos directos porque no tienen cómo hacerlo, ¿sí?
Ustedes lo que van a hacer es una evaluación crítica de la evidencia psicométrica que les proveen las fichas técnicas que vienen en el caso. Ya les voy a explicar un poco más en un cuadrito de ejemplo que les tengo. En la fase 4, ya después de hacer ese comparativo, que tengan muy en cuenta, por favor, ese cuadro comparativo debe ser una tabla, no me lo pongan solo en texto, porque la rúbrica dice que debe haber un cuadro comparativo entre esas pruebas que nos presentan. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de un cuadro, ¿sí? Entonces, ¿qué instrumentos están evaluando? El nombre del instrumento, la evidencia de fiabilidad, la validez de contenido, la validez de criterio y el ajuste técnico contextual, ¿sí? Entonces, básicamente, si hablamos del HITS, entonces tiene alta consistencia interna gracias a su estructura Likert, concisa y directa. Eso ustedes lo van sacando de la ficha técnica que nos incluye el caso. Validez de contenido, entonces dice que vamos a decir que es insuficiente. ¿Por qué? Porque resulta que evalúa solo 4 conductas físicas observables. Entonces, omite ¿qué? Omite el control coercitivo digital y omite la manipulación sutil, que son cosas que nos dice que debemos evaluar, ¿sí? Validez de criterio, entonces dice validado en atención primaria, cuenta con adaptación cultural al español en poblaciones americanas. Entonces, ¿somos una población americana, sí o no? ¿Listo? Ajuste técnico contextual, entonces la aplicación virtual, si es favorable en tiempo, en brevedad o no. Entonces, pues es favorable en tiempo y brevedad, pero conceptualmente está incompleto para captar las dinámicas útiles en jóvenes. Y así mismo con cada uno, ¿listo? Entonces, con el BWATS, entonces, en evidencia de fiabilidad, entonces dice que alta y adecuada fiabilidad, está documentada para herramientas breves de tamizaje masivo y así mismo por cada uno de esos, ¿vale? Entonces, la idea es que en la fase 4, ustedes después de hacer esa tabla comparativa, ustedes van a definir como futuros psicólogos una postura técnica fundamentada en ese cuadro. Entonces van a descartar esas herramientas que violan las restricciones o conceptuales de la institución que de cierta manera decían que se necesitaban y van a seleccionar cuál es la opción que equilibra perfectamente el rigor métrico con la viabilidad contextual del entorno virtual, porque recuerden que ahí mismo el caso les dice que es virtual, que debe ser autoaplicada y todo lo demás. En la fase 5, pues ya lo que hacen es consolidar el informe académico. Entonces redactan en un documento formal de carácter técnico con una extensión estricta. No se me vayan a pasar de 1500 palabras ni me vayan a escribir menos de 1000 palabras. Tiene que estar en ese rango. ¿Listo? Y debe ser estructurado bajo las normas APA. Entonces, hay algo importante. La guía les dice que todas las tablas comparativas, que en este caso pues básicamente es una, debe ser diseñada o hecha en Word. O si la van a incrustar, la tienen que pegar de forma editable, no la pueden pegar como imagen, porque si la pegan como imagen, le va a pasar lo que a muchos les pasó en la pasada, y es que no les valió el resultado, porque recuerden que al ser autodirigido yo no intervengo en las calificaciones. ¿Listo? Eso se evalúa directamente desde la plataforma Evaluia. Entonces, no toleramos la inclusión de esas capturas de pantalla ni de esas imágenes o de enlaces de repositorios en la nube. Todo debe ir en el Word como texto o como tabla, pero directamente hecha ahí. O si la van a hacer en Excel de pronto, al copiarla, fíjense que no les haya quedado como imagen. ¿Listo? Y pues básicamente eso es. No sé si tengan alguna pregunta. Porfa, pongan las referencias, normas APA, pónganle la portada, decir, hagan un buen entregable. Chicas, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O chicos? Profe, no, hasta ahora muy bien. Muchas gracias por la explicación, por corregirnos, por la paciencia, por el tiempo. Y nada, mi profe, muchas gracias, que Dios la bendiga. No es tan bella. Muchísimas gracias a ustedes por sacar el tiempo, que yo sé que a veces es un poquito complicado. Entonces, pues para cerrar, les quiero dejar con esta imagencita que es muy diciente y es que recuerden siempre que una pregunta bien hecha puede transformar una respuesta para siempre.
Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es tu perro ideal, yo puedo tener hambre y estar pensando en un perro caliente y no en una mascota. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Espero que este espacio haya sido de aprendizaje para ustedes. Es muy valioso para mí hoy estar tan acompañada porque no crean que hay cipas en los que uno está con un hito dos y nadie habla. Entonces, muchas gracias por sacar su tiempo. Espero que les vaya muy bien en la entrega. Recuerden que yo ya programé las siguientes cipas. Espérenme, por aquí yo tengo la fecha porque creo que es el 4 de julio. Para que estén pendientes, sí, el 4 de julio. ¿Listo? Eso es un sábado. La idea es hacerlo de 11:30 a 1. De igual manera, pues estoy esperando el aval desde el programa de psicología para ver si la temática que planteé está bien. Ay, verdad, ya me la avalaron. Perdónenme, estoy ida. Ya me la avalaron, entonces básicamente me falta es hacerles la invitación, compartírselas y ofertarlo para que ustedes se puedan conectar ese día también. Esa ya sería nuestra última CIPAS. Y pues muchos éxitos, cualquier cosita estoy muy pendiente, chicas y chicos, muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Profe, muchas gracias igualmente, que estés muy bien. Vale, Hasta la chao, próxima. chao.